Dios les bendiga, amados hermanos. Espero que estemos pasando bien el tiempo y nosotros continuamos aquí en Vida en la Verdad. Los saludo el pastor Márquez. Continuamos con los estudios bíblicos y estamos mirando el capítulo 16 de Levítico en el versículo 21, donde trata la parte donde nos quedamos, que es el momento en que Aarón pone las manos sobre aquel macho cabrío vivo para llevar a cabo la ley de la sustitución y confesar pecados. Continuamos con ese estudio porque este texto hay que estudiarlo, desmenuzarlo en sus palabras, en la orden que Dios da. Y recuerda que estamos mirando exégesis bíblica y hermenéutica para que al estudiar el Antiguo Testamento también vayamos al Nuevo Testamento y podamos entender y compaginar el complemento de ambos testamentos y miremos la verdad de Dios más explícita, digamos. Así es que vamos a leer una vez más el texto, versículo 21, Levíticos 16, 21. Dice, y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Observemos, vamos a leer hasta ahí porque vamos a mirar la confesión. Fue la parte que miramos el video pasado, pero vamos a estudiar las tres diferentes palabras que dice aquí, que es iniquidades, que es rebeliones y que es pecados. Nosotros normalmente llamamos a todo pecado y globalizamos, y en verdad, pues lo que es pecado es pecado. Pero en este texto particularmente hay hay tres palabras que describen las confesiones que se necesitan hacer en ese momento, el día de la expiación. Y es importante entender esto porque se va a oír un poco extraño, pero sí hay pecados que pesan más que otros. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, si un niño miente a su mami que ya comió pero no ha comido, pues es una mentira y está incorrecto y es pecado. Pero si un hombre va, hace un negocio y miente, pues ese pecado puede tener otras alternativas a observar. Su mentira puede llevar fraude, puede llevar injusticia, puede llevar enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Puede, al mentir, hacer un negocio y ganar más dinero bajo una mentira, pues la mentira no es comparable con la del niño, aunque las dos son mentiras y son equivocadas. Así es, mi amado hermano, la verdad es que aquí hay una diferencia en estas tres palabras. Y en este video vamos a tratar con la primera, la confesión que Dios dice en su instrucción que se necesita hacer el día de la expiación es la confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Cuando habla de los hijos de Israel, pues entendemos nosotros que es el pueblo de Dios. Pero ahora en la actualidad, los que somos el pueblo de Dios, pues somos su iglesia, somos los que creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador, somos el cuerpo de Cristo, la congregación de Dios, la iglesia que Cristo conoce. Entonces, siendo lavados con la sangre del Cordero, pertenecemos al pueblo de Dios y la enseñanza también es para nosotros. Al tomar esta palabra iniquidad, tenemos que darle un significado correcto. Si tú vas a un diccionario, la iniquidad dicen injusticia grande, es una de las definiciones, una injusticia muy grande. Así es que hay muchas injusticias en la vida, pero la palabra iniquidad significa injusticia más grande, muy grande, y también tiene relación con la injusticia de agarrar una verdad o conocer una verdad de Dios y torcer esa verdad.
no conservando la verdad y la enseñanza que Dios tiene y no darle importancia a esa verdad. Esa es una iniquidad porque es algo contrario a lo que Dios quiere. Una injusticia grande también es una iniquidad. Así es que aquí dice el Señor en su instrucción confesar las iniquidades para que se las fueran traspasadas por la ley de la sustitución sobre la cabeza del macho cabrío. Así es que esto es un símbolo, una sombra de lo que vendría a ocurrir con Cristo y lo que Cristo iba a hacer con el sacrificio perfecto en el día que Él expió, que Él tomó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ahora, para entender esto, vamos a tener la necesidad de ir a observar por lo menos dos textos y hablar un poco de una historia. Hay muchísimos textos en la Biblia, pero tomemos dos. Si nosotros hablamos de la verdad de Dios torcida, pues realmente es un engaño. Y eso es una iniquidad. Nosotros sabemos que la verdad de Dios no se debe torcer, que no podemos hacer con las cosas de Dios lo que nosotros queramos. Entonces, vamos a ir primero a Segunda de Samuel 3:13. En Segunda de Samuel 3:13, Samuel nos narra en los primeros capítulos del libro de Samuel, nos narra la historia de el sacerdote Elí y sus hijos. Y nos narra la historia que sus hijos no hacían lo correcto en el templo y que trataban las cosas de Dios con bastante injusticia e incorrectamente y no le daban el trato sagrado que necesitaban hacer por instrucción de Dios, ni tampoco trataban con justicia a los que iban con sus ofrendas. Entonces, Dios le llamó la atención a través de un hombre de Dios, pero no hubo cambios. Siguieron haciendo aquellas cosas que estaban practicando, convirtiéndolo en una iniquidad, en algo contrario, algo torcido delante de Dios. Y en el capítulo 3, versículo 13 de Primera de Samuel, dice así, hablando Dios a Samuel cuando se reveló, cuando estaba dormido él en el templo o en aquel lugar donde todavía no estaba el templo, en aquel lugar donde estaban para adorar a Dios. Dice el 13, lo que Dios le dijo a Samuel, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Observen, entonces lo que hacían aquellos muchachos con las cosas de Dios se le nombra iniquidad. Y dice Dios, yo lo voy a juzgar. Aquellos jóvenes no reconocían su iniquidad, tampoco la confesaban. Estaban simplemente torciendo las cosas de Dios y siendo injustos con las personas que iban con sus ofrendas. Eso es iniquidad. Cuando una persona tuerce las cosas de Dios, manipulando aún la palabra de Dios para manipular y chantajear a otra persona, es una cosa terrible. Ahora, ahí miramos que fue algo que es incorrecto y muchas de las veces ocurrieron estas cosas en la Biblia. Aquí les doy un ejemplo de eso nada más, pero tú puedes encontrar más historias. Ahora, pero vamos a mirar donde la misma palabra que es iniquidad como una injusticia grande, pero dice la palabra injusticia, en los tiempos del profeta Isaías. En los tiempos del profeta Isaías, si tú vas al capítulo
al capítulo 10 de Isaías, te vas a encontrar con que Dios habla al pueblo y dice así, 10 versículo primero. Hay de los que dicen leyes injustas y prescriben tiranía. Leyes injustas y prescriben tiranía. Para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Por qué? Esto es también considerado una injusticia grande y hay un juicio de Dios sobre ellos por una razón. Si tú vas y miras, de hecho te invito para que lo hagas porque ya hemos visto parte miramos Génesis, miramos Éxodo y ahora estamos en Levíticos, y Dios en sus enseñanzas e instrucción que Dios le da a Moisés, aquella persona que es viuda, el huérfano, el pobre, el extranjero, se deben de tratar con justicia. Inclusive te puedes encontrar con que Dios habla con detalle cómo tratar con el sordo, cómo tratar con el ciego, y nunca habla de hacer lo que uno quiera, siempre habla de justicia. Cuando el pueblo de Dios empezó a ser injusto con los que estaban necesitados y en sus leyes torcían el derecho de ellos, que es algo prohibido por Dios, es una injusticia grande. Uno no puede practicar la injusticia, adquiriendo ganancia nosotros y torciendo el derecho de otras personas. Eso es incorrecto delante de Dios y Él trae juicio sobre esas cosas, y a eso se está refiriendo la parte de la iniquidad. Ahora bien, aquí el profeta Isaías le está avisando que viene un juicio. ¿Por qué? Porque dice el versículo 3. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento en donde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Así es que Dios traerá juicio. Dios les anuncia que eso es algo incorrecto. ¿Por qué? Porque en los tiempos de los profetas muchos se enriquecían injustamente. Y hay una historia que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 21, que voy a tratar de narrar algunos acontecimientos de esa historia. Se trata de la historia de Acab y Nabot. Acab es el rey de Israel y Nabot tiene un terreno, una viña, pues que la heredó de sus padres, que es parte de su familia. Y parecía ser una viña muy productiva, una viña que le gustaba mucho al rey Acab, y el rey Acab fue y trató de comprársela, y Nabot le dice que él no la vende, que él quiere mantener lo que es la heredad de sus padres, ¿verdad? Lo que le dejaron a él, y no se la vende. Él se fue a llorar a su castillo siendo el rey, digamos a su palacio. Llega su esposa Jezabel, una de las mujeres más terribles de la Biblia, y le pregunta, ¿por qué lloras? Y entonces le dice, pues es que no me quiso vender Nabot. Dijo, y Jezabel le dice, pues yo te arreglo ese problema, ahorita vengo. Y va y busca unos testigos falsos y van hasta la viña de Nabot, lo matan y adquieren la viña para el rey Acab. ¿Qué ocurrió? El profeta viene y le declara al rey lo que va a ocurrir con ellos, y el juicio de Dios llegó sobre ellos. ¿Por qué? Porque el rey Acab y su esposa Jezabel no nada más habían torcido todo lo de Dios, sino que abominablemente iban y eran adoradores pues ahora sí, de los dioses, de los sidonios.
el Baales y el Acera y una gran cantidad de ídolos. Entonces, habían torcido, habían practicado la iniquidad espiritual y también la injusticia grande sobre el pueblo. ¿Qué hizo Dios? Traer juicio. Y lo hizo. Entonces eso lo podemos mirar en el Antiguo Testamento, pero ahora miramos el Nuevo Testamento. Miramos primero las palabras que Cristo dijo en uno de sus sermones, donde Cristo fue bastante emotivo, fuerte, con sus palabras dirigidas a los líderes. Y si tú vas a Mateo 23, versículo 23, habla a los líderes de Israel, y los líderes de Israel hacían ciertas cosas que eran contrarias, y nosotros lo sabemos, que no ayudaban al pueblo ni honraban a Dios. Entonces, Cristo Jesús en Mateo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, Cristo Jesús resalta lo que es la justicia. La palabra justicia es un antónimo o algo contrario a la injusticia. Entonces, si tú encuentras iniquidad, pues el antónimo va a ser equidad. Si tú encuentras injusticia, pues lógicamente la justicia es lo contrario, o sea, lo antónimo. O sea, la palabra antónimo se refiere a cosas que son contrarias. Entonces, aquí habla esta palabra Cristo Jesús, y conservar lo que es correcto delante de Dios, ¿verdad? Y bueno, ellos diezmaban y está bien por eso, pero Cristo les dijo: pues eso, pero ustedes son injustos en otras partes. Les es necesario conservar lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de llevar sus ofrendas. O sea, es lo que dice el Señor, sin dejar de llevar aquello que llevan. Entonces, Cristo Jesús hizo énfasis en que la injusticia, la iniquidad, lo incorrecto, ya sea en lo espiritual o en las prácticas diarias hacia nuestros semejantes, o sea, en cuestiones, sobre todo si es un huérfano, si es una viuda, si es un extranjero que llega en pobreza. Entonces, hay quienes defraudan a las personas sin importarle nada para poner un dinero más en su bolsillo. Pues eso es incorrecto. Entonces, ¿por qué? Porque toda injusticia es en contra de Dios. Así es que miremos esto. Ahora, si nosotros miramos el Romanos capítulo 1, tú vas allá, por favor, cuando mires este video, versículo 18, mira, es el Nuevo Testamento, y el apóstol Pablo, por revelación de Dios, dice en el versículo 18, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Observa, ¿cómo una injusticia puede detener la verdad? Bueno, lo primero que dice este texto es que Dios se revela, pero se revela su ira. No es de su agrado. ¿Desde dónde? Desde los cielos. Bajo la impiedad. ¿Por qué? Porque hay personas. La impiedad tiene relación con una persona que no tiene interés por las cosas de Dios, no le importan. Y si no le importan, las va a torcer. Porque hay mucha gente que sabe cosas de Dios, pero las tuerce. Porque son personas que no existe el misterio de la piedad, o no conocen, no saben, o mejor dicho, no entienden la verdad justa de Dios para que la practiquen en su vida, y no quieren. Entonces, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Por qué?
porque lo que se tuerce y la injusticia detiene la verdad con injusticia. Así es que si uno de nosotros los cristianos va a un lugar y somos injustos en nuestros tratos de negocios, en nuestros tratos personales, buscamos solo lo nuestro, no nos importa ni el pobre, los tenemos a un lado, pues la Biblia reprueba que si está tu hermano a un lado y tú tienes algo por hacer por él y no lo haces, pues no lo puedes dejar que sufra frío. No debería de ser así. Entonces, a Dios la injusticia grande hacia el prójimo o la iniquidad, la injusticia, lo incorrecto con relación a las prácticas sagradas de Dios son incorrectas. Y Él se revela en su ira sobre esas cosas. ¿Por qué? Porque realmente al hacer eso uno está desechando la enseñanza de Dios, la justicia de Dios y las cosas que agradan a Dios para el culto que nosotros presentamos delante de Él. Ahora, necesitamos entender algo muy importante, que la confesión que se hacía en el día de la expiación, el pueblo necesitaba llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque hay errores en el pueblo de Dios y debe de entenderse que debe de corregirse. Es confesar y apartarse, recordemos eso. Confesar y apartarse. Por eso Dios le dice la instrucción a Moisés y Moisés le dice a Aarón, vas a hacer así, hay que confesar las iniquidades del pueblo. Ahora, ¿habrá errores en algunas congregaciones o en algún cristiano? Por supuesto que sí. ¿Habrá injusticias? Pues muchas de las veces acontece. Entonces hay que ir, confesar, entender que hay que corregir. ¿Por qué? Porque Dios necesita ser glorificado a través de nuestros actos y no somos dados o no debemos presentar nuestros miembros como instrumentos de injusticia. Pero hay algo más. El último texto que vamos a mirar se encuentra en 2 de Tesalonicenses. Vas conmigo, por favor, a 2 de Tesalonicenses y vamos a ir al capítulo 2. Dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción, ya está con nosotros. Y el misterio de la iniquidad es el hombre inicuo o aquel que se levanta en contra de Dios, refiriéndose al anticristo, pero todo lo que no es correcto delante de Dios, lo que es injusto, lo que es una injusticia grande, lo que es verdad torcida, y tenemos que tener cuidado sobre eso, pues realmente es iniquidad, es algo contrario, es algo que Dios no le agrada. No se trata nada más de que el anticristo lo va a hacer, sino que el misterio de esa iniquidad ya está y tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque dice el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué? Porque la iniquidad es cuando se tuerce la verdad de Dios. Y no podemos, ni en el tiempo antiguo, ni en este tiempo neotestamentario, no podemos. Cristo Jesús murió por iniquidades, rebeliones y pecados. Y hasta aquí ahorita estamos mirando lo que es la iniquidad como algo, una verdad torcida que se practica y que no debe de ocurrir así, y también como una injusticia grande hacia el prójimo o hacia una situación que se nos da en la vida. Entiéndase, no es igual una injusticia de un dulce de un niño o una injusticia de un adulto que hace un negocio y que amasa riquezas o gana dinero. En ocasiones no se trata de riqueza, se trata simplemente de que se le quita el último dólar a alguien que no deberíamos, porque era su último. En tiempo antiguo estaba prohibido. Si alguien le quitaba algo de su cuerpo a una persona, digamos su cobija o su camisa, se la necesitaba devolver en la noche para que se cubriera. Si no,
era una injusticia. Dios específicamente enseña sobre esas cosas. Así es que, mi hermano, tengamos cuidado con andar torciendo, o cuidado con los que tuercen la verdad de Dios. Y también, si somos cristianos, tengamos cuidado con las injusticias grandes. Esas no son agradables a Dios. Ningún pecado lo es, pero aquí estamos hablando de algo que es superlativo y que se pronunció primero en el texto de 21 de Levíticos 16, y que Cristo hizo énfasis en mantener la justicia, la misericordia y la fe. Hizo énfasis en eso. Y también, mis amados hermanos, vamos a mirar en el próximo video sobre lo que es el pecado, la rebelión, porque hace distinción. Y luego miraremos, si tenemos tiempo, miramos los dos juntos, la rebelión y el pecado. ¿Por qué? Porque la rebelión tiene relación cuando el pueblo de Dios no se somete. ¿Te has encontrado con alguien por allí que es cristiano, pero no anda haciendo cosas que no deben, pero tampoco se somete? Más o menos así, pero lo vamos a detallar el próximo video. O el pecado común. Todos somos pecadores, pero no todos hacemos injusticias grandes, pero todos somos pecadores. Entonces vamos a detallar esas cosas y vamos a mirar en la Biblia a través de algunas citas lo que nos dice. Así es que te invito para que estés conmigo, para que mires el video y que continuemos. Y que recuerdes, puedes inscribirte y puedes invitar a otros. Y si es posible y tú lo deseas y es necesario para tu vida, pues puedes empezar a estudiar la Biblia desde el Génesis, porque vamos despacio, pero vamos avanzando. Está desde Génesis capítulo 1, versículo 1. Ahora, hasta ahorita, está hasta Levíticos 16, versículo 21. Y por ahí puse algunas poesías, que en ocasiones me agrada, pero lo de este canal son los estudios bíblicos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y espera el próximo video para continuar con el estudio de lo que estamos haciendo. Dios me lo bendiga, hasta la próxima.